Les bendiga, hermanos y hermanas que están aquí presentes. Pueden tomar su asiento. ¿Cuántos están contentos? ¿Quién vive? ¡Cristo! Les damos la bienvenida por haber venido este día. Como ven, tenemos celebración de bautizos en agua y yo les felicito a los que se van a bautizar este día. Tengo aquí la lista de los nombres. Los nombres son Hilary Hernández, María Humberta Miguel, Dinora del Carmen Miguel, Christopher Javier Serpas, Noel Enrique Macario, Daniel Eric, Josué Aley, Silvia Girola. Si hay alguien que yo no haya mencionado, levante la mano y ahorita lo anotamos. Amén. O todos están, son 3, 6, 7. Un fuerte aplauso. De unirse al discipulado del Señor, ¿verdad? Porque esta es la iniciación como discípulos. Amén. Vamos a dar la enseñanza del día de hoy. Voy a tratar de ser breve. Amén. Unas 2 horas más. Amén. Vamos a dar la enseñanza del día de hoy, bautismo en agua. Vamos a ir al Evangelio según Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te doy gracias, Padre eterno, Padre bueno, por esta oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos y hermanas aquí presentes en esta enseñanza del bautismo en agua. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mis labios, y yo declaro que esta palabra será de gran bendición y que la atesoraremos en nuestra mente y en nuestro corazón, y declaro que somos tierra fértil y que daremos mucho fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Como damos inicio con esta enseñanza que es el bautismo en agua, voy a darles primeramente el concepto de bautismo. Bautismo en agua viene del vocablo del griego baptizo, que significa sumergir, hundir y lavamiento con agua. Cuando les doy la definición, que cómo viene de la raíz del griego, es porque el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Entonces, por eso nosotros damos la definición en cómo es en el griego, que es sumergir, hundir, lavamiento con agua. ¿Por qué yo hago énfasis en este concepto, en esta definición? Porque hay algunas iglesias de que hacen el bautismo en agua, pero lo hacen un bautismo de aspersión, que esa aspersión es una rociar brinquitas, ¿verdad? Así, unas brinquitas de agua en la cabeza a la persona o en el cuerpo, o les hacen la señal de la cruz tal vez en la frente o en el pecho, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando basado en lo que dice la palabra de Dios, que bautismo es sumergir, hundir, lavamiento con agua. ¿Qué quiere decir? Es la manera como nos enseñan las escrituras, como nosotros lo debemos de hacer, que es hundirse completamente al agua, todo el cuerpo, no dejar nada afuera. Amén. Porque
está ilustrando que el creyente se está identificando con Cristo en su muerte, su entierro y su resurrección. Amén. Y el bautismo es claramente un símbolo de la iniciación de un creyente a la vida cristiana. Por ejemplo, los que ya nos bautizamos ya aceptamos a Cristo. Ya aceptamos ese plan de salvación, ya hemos aceptado que Él es nuestro único Señor y Salvador, pero no solamente queda ahí. Vemos que a lo largo de la Biblia, en los evangelios, como Jesús iba enseñando, como los apóstoles iban enseñando también. Entonces, yo estaba leyendo la porción en Juan 3, donde nos habla de que Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche, ¿verdad? Que fue a escuchar las grandes enseñanzas de él, porque él era un discípulo de Jesús, pero a la secreta, ¿verdad? Era un discípulo de él que tenía gran conocimiento de las Escrituras, pero habían ciertas cosas que todavía le hacían falta. Entonces Jesús le dijo que le era necesario nacer en agua y en espíritu. Nos habla en Juan 3, 5, 6, nos dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ese es el gran paso que están dando mis hermanos y hermanas aquí presentes, y lo que la mayoría que estamos aquí ya hemos dado ese paso del nuevo nacimiento, de morir al yo, morir a esa vida antigua manera de vivir de pecado, cuando nosotros seguíamos los deseos de la carne, ¿verdad? Como nos habla en Gálatas 22. ¿Y a qué se refiere eso cuando uno tiene un nuevo nacimiento? Hay un arrepentimiento genuino que nosotros tenemos. ¿Y qué significa arrepentimiento? En el griego es metanoeo, que significa pensar diferente. Ya ven, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó, me dicen: ¿qué? ¿Ya te hiciste cristiana? Porque yo conocí a Cristo ya adulta. Ya te lavaron el cerebro, me dicen. Exactamente eso era lo que yo necesitaba, un lavamiento del cerebro, porque yo necesitaba cambiar mi pensamiento, cambiar mi mentalidad. Entonces eso es lo que ustedes han experimentado también, yo lo sé, porque cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros empezamos a tener un cambio de mente, porque empezamos a experimentar cosas nuevas. Llega usted de repente y tiene un cambio, que las cosas que hacía antes de satisfacer los deseos de la carne, ya no lo hacemos. Ya empieza a dejar aquellos celos, aquellas envidias, aquellos enojos y tantas cosas que uno va dejando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que nosotros tengamos un cambio de nuestra mente, un cambio de nuestra manera de pensar. En Proverbios 23:7 nos habla: porque cuál es su pensamiento en su corazón, refiriéndose al hombre, ¿verdad? Tal es él. Nosotros vamos a hacer o vamos a actuar de la manera en como nosotros pensemos, y es por eso que es necesario que nosotros nos tenemos que llenar de Cristo, nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, nos tenemos que aprender cuáles son los mandamientos y ordenanzas que Él nos da. Tenemos el manual que está aquí, la palabra de Dios, y así como dice en Efesios: renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Entonces, cuando dice del nuevo hombre, se refiere a las mujeres también. Así vamos a ser nosotros revestidas, vamos a ser cambiados, cambiadas de pensamiento, y por lo tanto nuestra manera de actuar también. ¿Cómo somos con el prójimo? El prójimo es el que está a la par, el próximo a nosotros, empezando con el esposo, la esposa, ¿verdad? Y nuestra familia, los más cercanos que tenemos, y luego los demás que tenemos. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos con ese nuevo nacimiento, como Jesús le dio esa gran enseñanza
a Nicodemo que es necesario. Él casi no entendió, decía, ¿cómo es posible que uno vuelva al vientre de la madre, verdad? Porque a veces uno piensa solamente en lo material, pero Jesucristo le estaba hablando espiritualmente. Amén. ¿Y cuál es el significado del bautismo en agua? Vemos en Romanos 6. Se lo voy a leer. Romanos 6, del 3 al 6. ¿Cuál es el significado del bautismo en agua? Como les decía, el verdadero significado lo vamos a dar basado a las escrituras, no a una doctrina de algún hombre o de alguna mujer o a lo que cree que es. No, nosotros nos basamos a lo que dicen las escrituras. Romanos 6, 3, 6 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Siendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí nos habla, ¿verdad?, de que juntamente con Cristo nosotros fuimos muertos y muertas al pecado. Entonces, cuando una persona se está bautizando y baja a las aguas bautismales, está muriendo al yo, está muriendo al pecado. Y cuando sale, por eso es necesario que sea sumergido o sumergida completamente, porque cuando sale de las aguas, está resucitando en Cristo, ¿verdad? Como cuerpo glorificado, somos nueva criatura, es como renacer, estamos naciendo de nuevo. Amén. En Colosenses 2:12 nos habla también: sepultados con Él, refiriéndose a Cristo, en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este es el verdadero significado del bautismo. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de bautizarnos? Yo tengo 3 puntos aquí. ¿Cuál es la razón por la cual es necesario? Porque muchas veces dicen, pero si yo ya acepté a Cristo, no es necesario bautizarme. Sí lo es, y ahorita les voy a explicar el por qué. Número 1, lo debemos de hacer como un acto de obediencia. Si recuerdan el primer versículo que leímos en Mateo 28:19, nos hablaba de la gran comisión, antes de que Jesús fuera ascendido a los cielos, que decía: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Si Él lo mandó, lo encomendó, fue una ordenanza que dio, entonces nosotros como hijos, como hijas de Dios, obedientes a Él, obedientes a su palabra, lo vamos a hacer. Ir y hacer discípulos, gloria a Dios, los que se van a bautizar, esos ya son nuevos discípulos de Cristo. Amén. Y van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es una de las razones. Y es más, Jesús nos dio el ejemplo. Y como nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? En Mateo 3 nos habla cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y que Juan el Bautista hasta ni lo quería bautizar, ¿verdad? Que decía, no, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, y él le dijo que no, que era necesario. Entonces Jesucristo fue bautizado. Él nos dejó ese gran ejemplo, y es por eso que nosotros, es un acto de obediencia que nosotros hacemos. Amén. Él no tenía pecado de que arrepentirse, pero como recuerden que Él llevó todo el pecado de la humanidad, sí era necesario.
Punto número 2, el por qué debemos de bautizarnos. Nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es enterrar nuestra vieja naturaleza y darle lugar a la nueva vida en Cristo Jesús. Esto se los expliqué con mayor detalle al principio, ¿verdad? Nos identificamos con Cristo. A veces ustedes ven de que dicen, yo me siento identificado con tal persona. Yo me siento identificada con tal persona, es porque tiene ciertas similitudes, tal vez su vida ha sido parecida o ciertas cualidades que se parecen, ¿verdad? Entonces nosotros, si nos bautizamos, ¿por qué es necesario? Porque nos llegamos a identificar con Cristo en morir al yo y en resucitar y ser glorificados con Él. Punto número 3. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Porque somos revestidos de Cristo. En Gálatas 3:27 nos habla, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa revestir? Pasar a tener cierta cualidad o carácter. Es de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ser revestidos de Cristo es tener las cualidades de Cristo. Y como la meta de nosotros, ¿verdad?, es llegar a tener la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces vamos a ser revestidos, vamos a tener el carácter de Cristo. Es cuando de repente ya vamos cambiando, ya vamos teniendo esos frutos del Espíritu. Empezamos a amar a las personas que antes no amábamos. Empezamos a respetarlas. Empezamos a ser bondadosos, bondadosas, benignos, benignidad, todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y empezamos a tener paz, gozo, paciencia, y nos damos cuenta cuando empezamos a florecer con esos frutos. Y tal vez nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero su prójimo sí se va a dar cuenta. Entonces, por eso es necesario que debemos de bautizarnos para ser revestidos de Cristo, para tener las cualidades y el carácter de Cristo. Que si antes usted era un foforito, no sé cómo que le dicen, ¿verdad? Que si se enojaba fácilmente, hoy ya no lo va a hacer. Entonces, es algo que naturalmente se va dando porque ya está el Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuáles son los beneficios de bautizarse en agua? Para todo hay beneficio. Entonces, uno de ellos es que somos hijos de Dios. En Gálatas 3:26-29 nos habla. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice de que somos hijos de Dios. Imagínense que aquí habemos de diferente nacionalidad, pero nosotros tenemos una sola nacionalidad, que es la que tenemos allá en el reino de los cielos, ¿verdad? Somos una gran familia. ¿Y a qué privilegio el que nosotros tenemos? Y aquí dice que ya somos uno solo. Dice que no hay judío ni griego. ¿Por qué estaba haciendo énfasis aquí el apóstol Pablo en judío y griego? Era porque antes había diferencia. Estos son griegos, estos son judíos. Y así se señalaban, ¿verdad? O aquí que podemos decir, este es salvadoreño, este es mexicano, este es nicaragüense, o que empecemos a señalar. O hablaba también más adelante, no hay esclavo ni libre, porque había esclavitud en ese entonces. ¿A qué se refiere? Que ya no hay ni estatus social ni estatus económico, que por ser rico, que por ser pobre, no, aquí todos somos iguales en Cristo. Él nos ve igual, todos somos guapos, todos somos guapas, ¿verdad? Somos una sola familia en Cristo. Número 2, ¿cuál es otro beneficio que nos
nosotros tenemos. Somos herederos de Dios. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Nosotros heredamos la vida eterna. Así como Dios le heredó todo a su Hijo unigénito, así a nosotros también. Amén. Ese es otro beneficio que nosotros obtenemos. Y número 3, otro beneficio es que somos un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:13 nos habla: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vuelve a hablar otra vez el apóstol Pablo aquí a los corintios, ¿verdad? Ya les estaba hablando a los romanos y aquí les está hablando a los corintios de que no hay diferencia y que somos un solo cuerpo. Ven de que un cuerpo tenemos diferentes tipos de miembros, los ojos, la nariz, la boca, todo, cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y dice ahí las escrituras, daba la explicación el apóstol Pablo, que un ojo, dice, no le puede decir a la mano, no te necesito. Nosotros ahora aquí como cuerpo de Cristo, una iglesia, todos los que estamos aquí, nuevos los creyentes, somos un solo cuerpo y nos necesitamos uno de otro. Y decía ahí el apóstol Pablo que si hay uno que es más débil, quería decir, se necesitaba más atención. Si hay un hermano o una hermana que está pasando una dificultad, un problema o qué sé yo, es al que más atención le damos, ¿verdad? Oramos por él, oramos por ella. Entonces nadie puede decir yo no necesito a la mano, no necesito al ojo, no necesito, ¿verdad? Nos necesitamos unos con otros. Amén. Estos son los beneficios que obtenemos, que somos hijos de Dios, somos herederos y somos un solo cuerpo y nos ayudamos unos a otros. Y ahora, ¿quién debe de bautizar? ¿Es el pastor de la iglesia o algún líder o representante oficialmente asignado por el pastor? ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? Solamente hay un requisito. Nos la pusieron bien fácil. Amén. La única condición necesaria para bautizarse es creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Veamos en Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Felipe al eunuco? Le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él preguntó qué impedía. Solamente era que él reconociera a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Aquí el eunuco, él iba por el desierto, ¿verdad? Iba leyendo los escritos del profeta Isaías. Y Felipe fue llevado, ¿verdad? El Espíritu de Dios le habló que fuera a este lugar, que era necesario que fuera a presentarle el plan de salvación a este eunuco etíope. Amén. Y así él fue bautizado en ese mismo momento. Vemos cuándo debemos de bautizarnos en agua. La Biblia no habla una fecha específica o un tiempo, no hay un tiempo estipulado de la conversión para el bautismo, si es un mes, 2 meses, un día o en el mismo momento.
no especifica, pero lo único que nosotros podemos leer en la palabra de Dios es que dice que las personas inmediatamente que conocían a Cristo, que se les presentaba el plan de salvación, inmediatamente eran bautizadas en agua. Es lo que nosotros les podemos decir. Y tengo aquí 4 ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero pues se los acorto, ¿verdad? El primero es el que les acabo de mencionar, el eunuco etíope que fue bautizado inmediatamente después de creer, porque en ese momento él iba leyendo los escritos del profeta Isaías, pero él no entendía de qué estaba hablando, y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y si no hay quien me explique, no entiendo. Y entonces fue cuando él empezó a explicarle que lo que estaba hablando no se estaba refiriendo al profeta Isaías, sino que se refería a Jesucristo, que fue llevado como oveja al matadero, y ya todos conocen esa parte, ¿verdad?, de la Biblia cuando le iba explicando. Y cuando él ya conoció ¿qué debo de ser? Aceptar a Jesús, ¿verdad? Con todo tu corazón, y luego inmediatamente, ¿y qué impide que sea bautizado? Se bautizó inmediatamente, encontraron agua ahí y descendieron, dice, descendieron al agua, quiere decir que sí fue sumergido. El segundo ejemplo que tengo, el carcelero de Filipos y su familia. Era que, como ya ven que el apóstol Pablo andaba de lugar en lugar evangelizando, ¿verdad? Presentando el plan de salvación. Entonces él fue encarcelado con Silas aquí en la ciudad de Filipos, y cuando estaba ahí encarcelado, pues ellos estaban adorando, alabando y cantando himnos a Dios, dice, él y Silas, cuando estaban en el calabozo ahí presos, y fue un gran terremoto. Entonces ellos se quedaron ahí, no se escaparon, pero el carcelero pensó que ellos se iban a escapar o que ya se habían escapado, como no había luz ni nada, ¿verdad? Entonces él, si se le escapaban los reos, él tenía que pagar por su vida, este carcelero, el guardia, el que los cuidaba. Entonces él se iba a suicidar, y fue cuando ellos le dijeron, no te hagas daño, se los estoy parafraseando. Y cuando él se asustó, ¿verdad? Pero les voy a leer una parte. En Hechos 16 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Entonces, pueden ver de que en ese momento ahí los conoció y les dijo, ¿qué debo de ser para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí podemos ver de que aquí está esta gran promesa. Si usted, hermano y hermana, ya aceptó a Cristo y lo ha aceptado como su único Señor y Salvador, y su familia o sus seres queridos, alguien que usted ama, aún no ha llegado a los pies de Cristo, aquí tenemos esta promesa. Serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Solamente visualícelo. Entonces, y dice más adelante que le lavó sus heridas, se las vendó, lo curó, y luego fueron bautizados, dice, él y toda su casa. Entonces fue inmediatamente que se bautizaron en agua. Entonces aquí no habla de una fecha específica de que hay que esperar 1 año, 2 años, 3 años de seminario, o que hay que cumplir con una gran lista, ¿verdad?, de requisitos, porque ya vimos de que solamente es creer en el Señor Jesucristo. Amén. 3, dice, aquí les ponía el otro ejemplo del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, donde habla de que recibieron su palabra, dice, cuando él le fue a evangelizar,
que fueron añadidos aquel día como 3,000 personas en el primer sermón que dio el apóstol Pedro. Imagínense, 3,000 personas. Este fue el primero, el segundo fueron 5,000. Y a saber cuántas más almas fueron ganadas para Cristo. Pero imagínense que dice aquí en Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que en el momento en que aceptaron el plan de salvación, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos van a ser añadidos aquí que como discípulos de Cristo? 7. Y si hay alguien más que todavía venía con duda, así es que aquí se puede ser bautizado. Amén. También otro punto. La persona debe de tener conciencia de lo que está haciendo. Porque hay personas que después dicen con el tiempo: es que yo me quiero bautizar porque cuando yo empecé a ir a la iglesia yo ni sabía ni lo que estaba haciendo. No, por eso es necesario tener estas enseñanzas para saber cuál es el paso de fe que se está dando. Que no sea forzado por el líder, por la lideresa o porque se va a casar y que la novia es cristiana y no, mejor me acepto a Cristo, me bautizo y me caso. No, tiene que ser algo que nazca de su corazón. Pero si usted ya está aquí es porque el Espíritu Santo ya hizo la obra, ya tocó su corazón y está aquí porque era el plan de Dios. Así que este es el día que Dios marcó para que usted se bautizara. Amén. Entonces, ya estamos cumpliendo con esto, ¿verdad? De que sabemos lo que estamos haciendo. ¿A qué edad debe de bautizarse? Simplemente debemos de tener la madurez, como les repetía, y saber lo que estamos haciendo. Amén. Este ha sido la enseñanza sobre el bautismo en agua. Vamos a hacer una oración, si nos ponemos de pie. Amén. Gracias te doy, Padre eterno, Padre bueno, por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí, Señor, de poder impartir de tu palabra, por haber dado esta enseñanza que es el bautismo en agua. Nosotros estamos aquí cumpliendo la gran comisión, lo que tú nos encomendaste antes de ascender al cielo, que es ir y predicar a las naciones y hacer discípulos a las naciones, y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, como hijos obedientes tuyos, Señor, con esa gran comisión, con ese mandato. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tocaste los corazones de estas almas, de estos hermanos, de estos nuevos creyentes, nuevos discípulos tuyos que se anotan para seguir siendo tu obra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ayudándoles, guiándoles por esta iniciación como nuevo creyente, que sean de gran bendición para sus familias, para todo aquel que les rodea, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que les ayudes, que les dé la fuerza, Señor, que le guíe siempre sus pasos. Señor Jesús, cúbrelos con tu sangre bendita, Señor. Ayúdales, que seas tú ayudándoles a que puedan llevar cautivo todos sus pensamientos a la obediencia tuya, Señor Jesús. Que seas tú tomándolos de tu mano. Son hijos tuyos, hijas tuyas, obedientes, que han venido hasta aquí para dar ese paso de obediencia que es de bautizarse, Señor. Yo te doy gracias por todos los que estamos aquí presentes. Que seas tú ayudándonos, Espíritu Santo, y llenándonos de ti, dándonos esa fuerza, esa fortaleza, para que nosotros podamos también seguir buscando más almas para ti, porque es a lo que tú nos has llamado, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
Toda honra y toda gloria es a ti, Señor. Bendice todas las vidas que estamos aquí presentes y también a sus familias, Señor. Y si alguien que tiene también familiares que aún no han venido a tus pies, te pido, Señor, que les des la fuerza a mis hermanos y hermanas aquí presentes, a que puedan mantenerse firmes y creer en esa promesa tuya, que si ellos ya han decidido seguirte a ti, Cristo Jesús, que su familia vendrá después, que sus seres queridos también vendrán a los pies tuyos, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu bendita presencia, por estar siempre aquí con nosotros.